José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda eso? Tarde, Darío. ¿Cómo andás vos? Bien, bueno, a partir de hoy en el programa vamos a empezar a dialogar con gente que haya tenido que ver. Vos tenés que ver porque vos no te perdés una carrera de zonal, pero aquella gente que haya participado en algún momento de su vida en la actividad del automovilismo, ya sea corriendo, acompañando, preparando, ayudando o formando comisiones en los distintos clubes. Tu caso es, ¿cuándo se da tu llegada a los zonales y de qué manera se da esa llegada? Y mira, yo, como todos saben, la mayoría saben, me crié en Pasteur. Eh, en la época se hacía todo a pulmón, los preparadores, chasis y todo en un taller del Sol. Y con Omar Quiroga, estaba Mario Tablado en esas épocas. Y primero, por eso he vivido de tres maneras. Desde afuera, desde el lado de los pilotos, desde el lado de la dirigencia. Y bueno, son muchos años. ¿Qué recuerdo, cuál es el primer recuerdo que se te viene de acercamiento en Pasteur, por ejemplo, con el automovilismo? Me imagino un taller cerca de casa. Y yo trabajaba en un taller en Pasteur. Ajá. Y bueno, y tenía relación con Omar Quiroga en esa época en cafetera. Y bueno, de ahí empecé a ir a todas las carreras prácticamente con ellos y los uníamos con el otro taller que era de Macías, hermano. Yo trabajaba con Quiroga y Moralejo en esa época y unimos prácticamente el auto, la cafetera que era Omar Quiroga con el Fiat 600 que en esa época manejaba Mario Tablado. En esa época existían dos categorías, la de los 600 y las cafeteras. El 121 todavía. 600 y cafetera, no, 128 me tocó formarla prácticamente siendo dirigente acá en el Automoto. Cuando ya el 128 no corría más en el rally, con Osvaldo Villarino, que empezaron. Bueno, en esa época fue la época del 128. Empezaron 5 o 6 y después lo que fue Un boom. Y de los primeros zonales que incorporaron al 128 fue acá Fedenor. Yo siempre digo que se formó acá el 128, porque fue, ya te digo, Osvaldo Villarino, que uno de los principales iniciantes de eso, y Padovani, que eran poquitos primero, 5, 6, y después se fueron sumando. Terrible. Después empezaron a llegar los de Junín, los de Roja, Sí, los de sí, Chacabuco, de de Chivilcoy. todos lados. Pero en tierra yo creo que si no fue los primeros. Yo tengo esa fuimos impresión, segundos. que fue la primera categoría que incorporó al 128 a la Tierra. Sí, sí. Y en la época del 850 y de las cafeteras, que en esa época se corría con acompañantes, ¿de cuántos autos hablábamos en la categoría? No, y había mucho, pero yo te puedo asegurar que había 25 Fiat 600 y 25 cafeteras en todas las carreras. Y eran las únicas dos Eran categorías que había. las dos categorías que se corrían juntas, sí. ¿En qué circuito se corría en aquella época, José Luis? Y yo los que anduve fue Peguajó, El Tejedor, viejo circuito de Peguajó. viejo circuito Peguajó, Tejedor, Bragado se corrió también, Villegas se corrieron pocas, Pero se corrieron. Sí. Después Lincoln, sí, Lincoln era lo mejor que había en esa época. Y sí, no me acuerdo alguna otra. ¿Ferré? ¿Tuviste la posibilidad de estar en Ferré? En Rojas. En Rojas también, en el Rojas, pescador, no, el club de en Ferré pescadores. no, pero en Rojas sí. Ajá. Ahí vamos. Así que se recorría Sí, sí. muchos lugares Se recorría muchos lugares. y nadie se quejaba. No, en esa época. Yo siempre digo que en esa época era más difícil. ¿Mm? Porque a veces íbamos con lo justito. Íbamos y No sabía si iban a volver. íbamos esperando que nos devolvieran el viático que era de carrera a carrera. A veces, porque no teníamos Para poder volver. Sí, sí, sí. Es impresionante, Sí. una época muy linda también Sí, 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 donde sí. yo digo siempre, ahí lo importante de todo eran los pueblos. Sí, Porque sí. cada pueblo tenía sus representantes, 2, 3, 4, tenía sus peñas, Sí, sí. todo se hacía en los talleres. Todo se hacía en el taller. Todo, todo, todo. Por eso es muy lindo, porque, bueno, se aprende mucho.
y fueron épocas muy lindas. ¿Cómo será tu llegada a Lincoln? ¿Te venís a vivir a Lincoln? Me vengo a vivir a Lincoln, sí, y bueno, justo tenía muy buena relación con Raúl de la Cruz en esa época, y en esa época largaba la comisión Simón, el N. Simón, de Montenegro, y me llama Raúl de la Cruz un día y me dice, gordo, tenemos que armarle una comisión para el automoto, porque se van y 900, y bueno, y ahí armamos. Casani, Del Sole, que fue lo que aprendí un montón de Casani y Del Sole, con el circuito, con el riego, con todo eso. Tuve 6 años ahí. José Luis, ¿ustedes fueron los que hicieron el circuito largo o ya estaba el circuito largo? No, hicimos el circuito largo. Fue para ustedes y eso fue un expreso pedido del 4000. Del 4000, claro, de la PTC. Sí. En las primeras carreras que venía a Lincoln decían que era muy chico y exacto, se decidió hacer un circuito muy largo. Le hizo ese largo que para el 4000 era un muy lindo circuito. 2100 metros puede ser. Más o menos por ahí, sí. Muy lindo. La gente le gustaba un montón, se llenaba. En esa época hablábamos de 3.500 personas. Una locura. Era una locura. Rebalsaba por todos lados. ¿Fue difícil armar esa parte más nueva? ¿Lo armaron con la gente de la PTC? ¿Fue decisión de ustedes el trayecto, el trazado que se hizo nuevo? No, fue prácticamente todo de acá, con la comisión que siempre Casani, viste, al frente, porque él era el que más sabía de todo, y Del Sole, se armó ese circuito, y bueno, y horas de laburo, así como papa, eso te puedo decir. Se laburaban noche entera y día entero. ¿No se corrieron muchas carreras en el circuito largo? No se corrieron muchas, che. No se corrieron porque, bueno, como es hoy también, mantenerlo costaba mucho trabajo también, y eran 2 pisos distintos. Claro. Eran 2 pisos distintos. El histórico, el viejo. Pasaba del que es hoy, que estaba todo entoscado, a uno que era prácticamente tierra negra. Y se complicaba a veces. Pero, y más teniendo en cuenta la cantidad de autos que tenía en aquella época la PTC. Claro. Era el furor del 4000. Pero los que le gustaban era más el 4000, y en la cafetera y el Fiat 600 le gustaba el corto. El más chico. Hoy. Así que, pero bueno, sí se elaboraba mucha hueá. ¿Cuál era el secreto para que ese circuito en aquel momento uno se parara arriba de un pilar o de una planta? Porque muchos veían las carreras desde arriba de las plantas, me acuerdo. Nosotros estábamos con el mangrullo del viejo Videocable Hogar y era asfalto el circuito. La parte del circuito histórico del que hoy tenemos. El secreto del piso, bueno, primero era la tosca, tener buena tosca. Después, bueno, yo siempre cuento una anécdota de un Casani, que muchos le decían, no, hay que hacerlo así, hay que hacerlo asado, y decía, se va a romper, y él sabía por qué se rompía. Pero es donde se rompe, es amasarlo o moverlo hondo, y agua y pata de cabra. Agua y pata de cabra. No hay otro secreto. Y agua y pata de cabra. Ya cuando la pata de cabra no entra más, que vos ves que deja brilloso el pocito arriba, ahí está el circuito. Hubo muchas porfías, de hacerlo por capas, de una vuelta vino alguien que lo hizo por capa y se rompió todo. Decía un Casani, se va a romper, y se rompió todo. Y otro secreto, una vez que está hecho, es mantenerlo húmedo. Si el circuito de tierra está seco, se rompe más fácil que estar húmedo. ¿Y eso que es regar el sábado a la noche? Nosotros, para hacer una carrera, el miércoles, ya desde el día miércoles, lo dejábamos hecho barro todas las noches, hecho barro. Ya cuando el tractor no te tiraba el regador, ahí lo dejábamos. Ahí se paraba. En época de invierno, en época de verano, día y noche prácticamente. No, de noche, de lo posible, hasta las 4 de la mañana regándolo. Después, hasta las 4 de la mañana regándolo. Sí. Trabajo impresionante. Yo sabía andar hasta las 2 de la mañana, me venía a dormir, porque el otro día tenía que venir a abrir el taller. Y don Casani después iba, le dejaba lleno el tanque, y 4 o 5 de la mañana iba, le echaba ese tanque, y bueno, de día sí, más vale que con el sol no lo regábamos, pero a la tardecita ya lo volvíamos a dejar hecho barro de vuelta. Eso desde el miércoles. Eso hablando desde el miércoles, en época de
Sí, sí. de verano, ¿viste? Sí, sí, sí. Más al verano, Ujú. el final de primavera. ¿Y el sábado después de las pruebas libres, cómo se trabajaba? Sábado las pruebas libres, se pasaba un fierro para sacarlo movido, lo barrido que se le dice hoy, la tierra. Se ponía, se sacaba de la pista y se pasaba por ahí algún camión para dejarlo pisado y lo dejábamos hecho barro de vuelta. Y el otro día... Y vos ibas al otro día a las 8 de la mañana, decía que no se corrían. Pero a las 9:30 ya estaba todo seco. ya podía correr. Y no dejarlo secar. El secreto es no dejarlo secar, porque yo veo a veces ahora que empiezan a girar a las 9 de la mañana y son la 1 y no le echaron un tanque de agua, y eso es malísimo. Eso le hace mal. Y es malo. Para mi Sí, experiencia de esa época. Claro, estamos hablando de alguien que tuvo la experiencia de trabajar durante muchos años, 6 más precisamente, ahí dentro del circuito. Sí, en el circuito, para hacerlo, y en la semana trabajábamos Casani del Sole, Rafael Pijuán, que es mi empleado acá, y yo éramos los 4. Y el día de la carrera, el encargado de riego éramos Casani y yo. Porque del Sole en esa época andaba con el turismo nacional, que a veces no estaba, a veces cuando estaba nos ayudaba. Y bueno, Rafael Pijuán era el asador con Raúl de la Cruz a la cantina, que se vendía muy bien en la cantina, se juntaba mucha gente en esa época. Quizás el hecho que, bueno, en aquella época, decías vos, se juntaba pero mucha gente. Y existían igual categorías alrededor, porque la PTC estaba, y los zonales de acá también estaban. Seguro que sí. Y en algún momento, en tu época fue cuando los últimos años de la zona de Pergamino se vino a correr a Lincoln. Yo recuerdo una carrera con gente de Fedenor viniendo a correr acá. Vinieron en una época, sí, se corrió también, sí. Que eran los 4000 más preparados que la PTC y las viejas cupecitas, pero el TC del TC bonaerense. Claro, tipo TC del oeste, TC zonales, que eran preciosos. Asfalto, pero corrían, sí, que corrían, sí, me acuerdo. Bellas épocas del zonal. Se corrieron muchos autos. ¿Y ahora cómo lo ves al tema del automovilismo zonal? Y el tema del automovilismo es un tema. Acá, por suerte, se está formando lindo. Veo que hay mucho interés en los pilotos. Yo siempre digo, como he estado de 3 lugares. Del lado de los pilotos, de adentro de la comisión, y hoy como espectador. Veo que siempre se le saca al piloto. Se le saca, se le exprime, y a cambio de nada, a veces. Entonces los costos son grandes hoy, y más la situación del país. Yo pienso que hay que darle una mano más al piloto hoy. Yo siempre digo que no estoy hablando de Lincoln, estoy hablando a nivel general. Las federaciones comen demasiado de los pilotos. Exactamente. Yo siempre digo que en algunas ocasiones los pilotos disolvieron algunas categorías. Pero hoy, cambio, la opinión mía es que las dirigencias están deshaciendo las categorías. Y cuesta muchísimo levantarlas. Cuesta muchísimo, más vale. Nosotros acá tenemos una experiencia que en un momento se disolvió y ahora está tratando de volver a través de Zonales del Oeste y cuesta. Y cuesta mucho, porque los costos son muy grandes y viste cómo es el tema. Tenés carreras medias seguidas, se te rompen 2 o 3 autos y no lo llegás a reparar. Pero la veo lindo el interés que hay en los zonales nuestros acá ahora, y por eso también reniego a veces que hay que brindarle mejores cosas, mejores circuitos, porque no pueden ir a un circuito y volver con 4 amortiguadores reventados, porque eso sale mucha plata. Y hay gente que lo puede hacer y hay gente que no lo puede hacer. Entonces hay que brindarle mejores circuitos y tratar de los costos, buscarle la vuelta a abaratarlo un poco. ¿Qué te parece la idea de algunos? En algunos, por ejemplo, el 128, ya pegar el salto al 1.6, dejar el 1.3 y el 1100, de que los 1100 pasen a 1400. Y una cosa que a mí me llama la atención y que hoy me dijo alguien experto en eso cuando hablábamos en la radio, el tema de correr con gomas lisas en la tierra. Mira, eso hace un tiempo largo que se viene hablando. Yo siempre digo que todo lo que sea para bajar costos
está muy bueno. Que no se encarezca, porque cuando se encarece terminan corriendo 6 o 7 y terminan 20 quedando afuera. Entonces tiene que ser al revés, que esos 6 o 7 si no quieren correr no corran, pero los otros 20 que corran. Entonces todo lo que sea para abaratar costos está muy bien, y todo lo que sea para seguridad también. Así tengas que cargar, soldarle 10 fierros más a una jaula, está todo bien. José Luis, la verdad que es una charla muy interesante en esto de empezar a hablar en el programa y empezar a mostrar a aquella gente que hizo grande al automovilismo zonal, sea la categoría que sea. Acá lo importante es que la gente, hoy los pibes, los que empiezan a correr, los que de alguna manera están preparando, escuchen a aquellos que ya pasaron por esa etapa y que hicieron lo que hoy ellos pueden disfrutar, sí, que es el automovilismo zonal. Sí, no, yo hoy por hoy, ya te digo, voy a todas las carreras que puedo. Doy fe de eso. Voy a todas. Si hay todos los domingos voy a estar en una o en otra, voy seguro. Y bueno, y ahí ve lo malo y lo bueno de una cosa o de la otra. Pero bueno, también doy fe de que hoy un circuito de tierra cuesta muchísimo mantenerlo. ¿Te parece la idea de que el Lincoln en algún momento sea asfaltado? ¿Es muy corto el circuito para asfaltarlo? Y yo lo veo muy corto. Si fuera como estaba marcado antes, a lo mejor ahí cambiaría. O un intermedio, uno de 1600. Uno intermedio. Ahí estaría. En el trazado actualmente que están corriendo sería muy corto. Muy corto. Para hacer una inversión. Sí, sí. Que después no puedas traer categorías. Claro, no puedes tener categorías. Y después en Lincoln tenemos un problema que siempre lo tuvimos, no de hoy. Es tantas entradas, tantas calles que dan al circuito. Es dificilísimo cobrar entradas en el circuito de Lincoln. Lo tengo por experiencia, porque tapar 7 bocas, 8 es muy difícil. Precisa muchísima gente y es complejo. José Luis, un placer haber hablado con vos. Bueno, muchas gracias por la nota y saludo a todos los fierreros. Hoy es jueves por la tarde, estamos a pocos días de lo que será la quinta fecha de Zonales del Oeste, aquí en el Livio Antonio Biasucci de Lincoln. Esta carrera del próximo sábado 13 y 14, que se correrá en este escenario, bueno, que ahora muestra nuestra cara. Nosotros habíamos estado la semana pasada mostrándoles cuáles eran los trabajos que se estaban haciendo. Bueno, ahora aparentemente los trabajos ya están finalizados. Lo que se está haciendo es seguir dándole humedad al circuito. La verdad que ha cambiado mucho, se ha trabajado mucho con respecto a lo que les mostrábamos la semana pasada. Y bueno, esto es parte de la recta principal de aquí del Livio Antonio Biasucci en la ciudad de Lincoln, en lo que tiene que ver a lo que va a ser la próxima competencia, la del 13 y el 14 de agosto aquí en Lincoln. Estamos haciendo una pequeña recorrida sobre la recta principal del Livio Antonio Biasucci. Así han quedado los trabajos realizados hasta el día de la fecha. Seguramente de acá hasta el día sábado, que habrá pruebas libres a partir de las 2 de la tarde. Se va a seguir trabajando, se va a seguir compactando, se le va a seguir dando humedad al circuito para que, bueno, para que no se rompa principalmente, porque el trabajo ha sido mucho, realmente ha sido mucho el trabajo que se ha llevado a cabo y bueno, esperemos que den sus frutos, esperemos que los pilotos lo puedan disfrutar, que el espectáculo sea bueno. Recuerden que el día sábado es día de pruebas libres para las 3 categorías, con 3 tandas a partir de las 2 de la tarde. Aquí está la curva del final de la recta. Se ha pintado toda la parte interna, las gomas están bien señalizadas. Se ha hecho un nuevo trabajo aquí a la salida casi del curbón antes de llegar a la curva del molino. Ha quedado prácticamente redondo en los últimos tiempos esta curva. Ahí se ha puesto una contención antes del talud de gomas.
¿sí? La verdad que los trabajos que se han hecho realmente están muy, pero muy lindos y ojalá que se pueda mantener durante largo tiempo. Aquí estamos en la curva del Molino, lo que desemboca en la parte más trabada del circuito, donde se desacelera bastante para entrar a la parte más trabada del Livio Antonio Biasucci. Se ve que ha quedado más ensanchado el circuito. Vamos a ver qué parte se va a engomar el próximo sábado y el próximo domingo, pero bueno, la expectativa está en que pueda aguantar este trabajo realmente importante que se ha hecho, pero bueno, la falta de humedad seguramente ha conspirado sobre un trabajo que se podía haber hecho mucho más rápido, pero vemos que hoy jueves por la tarde se sigue con el regado, se sigue girando, se sigue compactando el Livio Antonio Biasucci. Seguimos dando una vueltita bien sobre el interno. El que caiga en la tierra arada va a ser muy difícil que salga, disculpen el viento, es una tarde ventosa en Lincoln hoy jueves, pero nada, la idea es poder mostrarles los trabajos, cómo han quedado en este remozado Livio Antonio Biasucci. Muestra de cómo ha quedado el Livio Antonio Biasucci. Aquí la curva de boxes tiene cierto pedalte, muy poco, pero se nota como era antiguamente que hay un pedalte. Si bien el dibujo es el mismo, no es el mismo porque hay variación en las curvas. Así que bueno, van a tener que aprender el nuevo radio de giro que tiene el Livio Antonio Biasucci. Esperemos que el tiempo acompañe este domingo, invitar a la gente a concurrir, sábado pruebas libres, domingo la tanda de entrenamiento, la clasificación, la superclasificación y después todas las series y todas las finales que usted va a poder seguir a través del canal de YouTube de Supertorque Televisión. Como siempre, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Darío? Bien, bien. Bueno, hemos comenzado con esta charla con gente que en algún momento ha tenido mucho que ver con el automovilismo zonal, que han dejado su huella, y la primera pregunta es, ¿nacido y criado en Roberts? Sí. Nacido y criado en Roberts, o sea, nacimiento mío fue acá en Lincoln, por una cuestión bueno, mi madre se atendía en Lincoln, pero sí, nacido y criado en Roberts, escuela primaria, secundaria. Viví 2 años acá en Lincoln después del fallecimiento de mi madre en el 72. Cuando vuelvo, mi viejo se incorpora en la Peña La Foca, y ahí donde, bueno, empiezo este rodaje de que me gustan los fierros. ¿Ese fue tu primer contacto con el automovilismo zonal? Yo creo que sí, porque no era tan chico que después, anteriormente no me acuerdo de otro acontecimiento, pero sí. ¿Sos de la vieja escuela donde todo se hacía en el taller? Todo se hacía en el taller, yo tengo vivencias de verlos trabajar en forma artesanal. La Foca la hacía la parte mecánica el Vasco Ayerbe, Carlos Ayerbe, Ibar Sanguinetti, mi viejo, Pucho Garbarini, y después, bueno,
de la rectificación de Pascual Ferraro en lo que hacía en el motor. Ujú. El negro Galarza ayudaba con algunos fierros que soldaba y hacía, pero era todo artesanal, ¿sí? ¿Y quién era el que decía hay que hacer esto, hay que hacer aquello? No, era una participación en conjunto, eso no era que tomaban decisiones así al unísono, ¿viste? No. Eran todos juntos. Ujú. Y bueno, también quiero destacar que en los primeros motores, los fierros eran de Aurelio Vitocci, que fue el primer auto de carrera que hubo, digamos, a nivel zonal en Rover, en la Limitada 27, allá muchos años atrás, ¿no? Y en homenaje a él llevó su nombre... El circuito Aurelio Vitocci, y una de las curvas ya había fallecido Pucho Garbarini, el nombre de Pucho Garbarini. Personajes históricos de los viejos zonales cuando se corría como se podía. Como se podía. Y de la forma que fuera. Pero mirá, yo veo ahora, con la facilidad que hay todo, ¿sabés cómo se cargaban las cafeteras, por ejemplo, la Foca? Con 2 tablones, en marcha, se levantaban un grupo de gente al 350 de la barraca de Raúl Pérez y la cafetera entraba dentro del 350. O sea, esa es una de las cosas. Íbamos atrás a las carreras de cafetera en las camionetas en pleno invierno. O sea, como era sacrificio tener un auto, era sacrificio ir a las carreras. Y bueno, en Rover había en ese momento 7 cafeteras, allá por el 73, 74, 75 estaba. Méndez con la negrita que todavía tiene, que todavía Gerardo, está Gerardo. exactamente, que era del papá de Miguel y de Alfredo Méndez. Estaba el Chucho Botana con la Pantera Rosa, que era el otro Chevrolet. La Laucha Tuerca de los gringos Petrini. Colombi, el Oscar Colombi con Víctor da Pena, que también ya estaba metiendo la nariz ahí, el Dari Carroza, que era un muchachín, y Carlitos Plumier. En el taller de Pascual Ferraro habían hecho un Chevrolet que le habían denominado la Gallareta, que la corría Lugo Nocera. Ay, no me quiero olvidar de ninguna. Y después, bueno, que yo recuerde, una que se construyó en Granada, pero que la corría el papá de Esteban Burgueño con el negro, sí, con el negro Riera. Eso viene a ser después de lo que yo te hablo de la Foca. Esa fue Es la segunda etapa del fierrerío en Rover, que ahora iríamos por la tercera o por la cuarta. Yo te estoy hablando de las primeras, parate. El Chucho Botana con Forté, la Foca con Forté, la Laucha Tuerca de los gringos Petrini con Forté, que la corría Omar Petrini o Cacho García. Todas con sobrenombre. Sí. La Pantera Rosa del Chucho, la Negrita, o no sé cómo le decían la de Méndez, pero bueno. Yo me acuerdo que las primeras carreras en Rover fue, llegando al acceso, era una pista que era le decíamos de la sala de primer auxilio, porque era como que le había conseguido el padre Raúl Mondarain en el campo de Dottori. Y ahí fueron las primeras carreras de Rover. Las primeras carreras, o sea, la Foca arranca con el Forté, corrida por Juan Carlos Bala, era un dentista que pasó por Rover unos años, que después creo que se fue para el lado de España. Un loco lindo, bueno. Y después arranca corriendo Pucho. Ya después se reforma la Foca. Primero tenía todo un chapón que envolvía como unos spoilers a los costados, que le había construido la parte de chapa Oscar López, un pariente mío. El padre de Raúl, un chico que está en San Luis, que casualmente está reconstruyendo, también estaba la cafetera de este hombre, está reconstruyendo el Forté, está todo listo como para que arranque. Y después se reforma para darle menos kilos, ¿viste? Y se trabaja en el chasis, después te voy a mostrar una foto, todo agujereado. Era todo artesanal, o sea, uno vio hacer cosas que vos decís, ahora está todo servido, ahora vas con un cheque y te hacen un motor. Antes era mano. Vos calculás que los cojinetes de biela los rellenaban en el galpón con mi viejo, con Sanguinetti. Primero con el metal bronce, después blanco arriba, y después Pascual Ferraro los alesaba. Era todo artesanal, no era... Ahí era el que era más ingenioso, es el que más posibilidades tenía, porque... No, el que más laburaba. El que más laburaba. Mirá, yo te digo que en la Foca yo no sé de dónde sacaban el tiempo, porque vos te ponés ahora, o sea, trasladás el tiempo de nosotros hoy, que el reloj siempre tiene 24 horas.
no sé de dónde sacaba el tiempo, en el caso de mi viejo, todo, trabajábamos todo el día en la gomería, se cortaba el laburo y se iba a la foca. Yo me acuerdo que mi madrastra decía, ¿dónde está José? Con la novia era la foca, ¿viste? Era... y en el caso mío, que yo había pasado por esa etapa de la pérdida de mi madre, era como una contención, entonces me llevaba, porque te digo, era como la fortaleza de Berta. O sea, no eran celosos los coches, pero estos viejos tenían un sistema que ahora me mato de risa. Claro, también cada cual tenía su secreto, porque, a ver, yo me imagino que no cualquiera entraba a un taller en esa época a ver el auto del otro. Pero aparte, cosas que yo les puedo contar ahora, por ejemplo, se hizo en la gomería, fuera de hora, se llevó el diferencial de la foca, se puso al revés, se puso un durmiente debajo de la rueda y se le dio con un gato con 2 cadenas y le dieron comba negativa. O sea, todas cositas que nadie las sabía, ¿viste? Pero le dieron comba negativa tan poquito que no cortaba los palieres. Y bueno, el Forte en un inicio, ya te digo, arrancó con los fierros, la leva y el escape y el asesoramiento y la mano de obra también de Aurelio Vitocchi. O sea, el tipo era un precursor, había ganado carreras muy, muy renombradas en Buenos Aires, en la Limitada 27, en el autódromo. Cuando se inauguró el autódromo, él corrió con ese cafetera, que no tengo, desgraciadamente, fotos, ¿no? Pero... Raúl, ¿y dónde se corría en esa época? ¿Por qué mirá, se corría en el Triunfo, Martínez Dió. ¿En el Triunfo? Sí, si Dios quiere. Se corría en el Triunfo, en Martínez Dió, en Lincoln, en El Dorado, en Arenaza. Ya a Meguino vino después el tema. Sí. Villegas también. Villegas, no, nosotros nunca fuimos por esa zona. Claro. Era todo acá, todo zonal. Sí. ¿Y eso bajo qué federación o era...? Bueno, mirá, en un principio se arrancó con la Asociación Automovilística del Oeste, donde, bueno, había cafeteras de Lincoln, cafeteras de Robert, de todos lados. Después, no sé, viste, te imaginás que son anécdotas que tienen casi 50 años. Hubo una disparidad, como puede haber ahora, de criterios y se separa la categoría. Entonces se hace la ACCC, Asociación de Corredores y Constructores de Cafetera. Y me acuerdo que el primer presidente, me parece que fue la primera presidencia del Cholo González, que es un tío de mi amigo y hermano el Gordo Flores, que hoy también estuve charlando con él porque, digo, dame algunos datos porque él tiene mucha memoria sobre esto y me gustaría que algún día había una pareja para hacerle una nota. Éramos los dos, más o menos somos de la misma edad y andábamos metidos todos los días atrás de los fierros, ¿viste? Y corría, a ver, de Martínez Dios estaba Collado, estaba Zaraco. El gringo, el querido gringo Zaraco. Sí. El papá de Osvaldo. En los cargadores metía la mano el viejito Cartecini. De Arenaza, Medina, Araujo. De Lincoln el gordo Araujo. Sí, de Lincoln estaba Oberti, creo que ya empezaba a correr Carlito Gastaldi. Venía el gallego José Luis Perales de Inés Indar, el loco Postararo, que después se marcó por el tipo, muy conocido, que venía con la Crota, que era un Forte. Exactamente, la Crota de Postararo, era famosísima. Estaba con alambre. Sí. Moreno, sí, me parece que era Moreno de los talleres de Tratadores Fría, de Pinto. Después, en la de Timote vino después, en la otra etapa, en la época de Burgueño, la que corrió el Fofa Rubira. ¿Vos sos de la época donde cuando Lincoln llegó a tener hasta 3 circuitos? El Lincoln Automoto Club, el que estaba en el Aeroclub y el Virgen Línea, ya ahí ustedes ya no estaban. Yo lo que conocí en Lincoln, en ese momento, era el Virgen Niña y el Elefante Blanco, que queda camino del Aeroclub más atrás. Claro, tipo yendo para vigilancia. Sí. Y ahí hay una anécdota hermosa, porque después la Foca... Sí, yo a veces lo cuento y la gente no me cree que en una época Lincoln llegó a tener hasta 3 circuitos al mismo tiempo. Mira, en una definición de campeonato, pero capaz que me adelanto lo que quería decir, pero una definición de campeonato, cuando ya si ganaba la Foca era campeón, o saliendo segundo también, con el gallego Perales, de acá, se pasaron en la final 6-7 veces con Pucho Garbarini. Y después la Foca levantó la pata porque estaba levantando temperatura. Unas carreras hermosas, ¿viste? Donde se llenaba de gente. Y después el tema de que las peñas de Robert, que eran muy nutridas, íbamos todos y estábamos todos juntos. O sea,
el asado era de la Foca, el asado de la Laucha. Pero todo uno lado del otro. Pero escuchame, eran una camaradería porque nadie estaba peleado con nadie. ¿Y qué No era rivalidad. ¿Qué significaba para el pueblo el hecho de tener un campeón? ¿Cómo Y se lo recibía? Fue algo muy lindo porque, primero que Pucho era un tipo muy querido, muy conocido en Robert, una persona, viste, excelente pibe, y la Foca era como cualquiera de las cafeteras Robert, pero a ese festejo fueron todas las cafeteras, o sea, fue algo muy lindo para El campeonato del pueblo. Claro, fue 74 campeones y 75, los 2 años. Después él se va a trabajar, porque era piloto de aviación, a Venezuela. Y cuando se va, primero la corre Cacho García, que ya no corría más la Laucha Tuerca. Y después el auto medio que frena, pero ya pasan los años. Y después se vendió, o se rifó el auto para empezar con el proyecto Fórmula 2. Y bueno, vamos a agarrar este casco, lo vamos a poner al lado tuyo para que la gente lo vea. Este casco no es del Pucho Garbarini, sino el que usaba el acompañante. Y quedó en mi casa y quedó en la gomería. Y digo, bueno, esto es como un tesoro que me quedó de esa época. Este casco lo usó Carlitos Vadillo, Carcume Petrini, o sea, Robertito Petrini, que está en Robert. Canilla Pérez, fueron todos los acompañantes que tuvo la Foca. Todo pintado a mano, por decir. Todo artesanal. Y copiado del Lole. Sí, igualito. Esto lo pintaba Pucho Garbarini. Y la Foca, bueno, primero el motor tenía, ya te digo, la leva de Aurelio Vitocchi, tenía los escapecitos que salían cortitos. Y uno de los integrantes de la peña, Tutú Pérez, Jesús Pérez, que era panadero, un tipo con esa forma de ser tan empática, que era un tipo, viste, comprador. Y viene y le dice a mi viejo, che, José, si tendríamos que hacer algo para que el Forte ande mejor, yo tengo un tipo conocido, que era Oscar Rodríguez Bauzá, uno de los dueños de la estancia Ramón y María, pero no Oscar, el hermano, Tomás Bauzá. Ahí erré con el nombre. Tomás Bauzá, un ingeniero mecánico que trabajó muchos años con Lucios. Entonces lo convocan y vos sabés que esas cosas vos no te las podés olvidar. Yo era muy muchachito, yo tendría 12, 13 años, era justo en esa etapa que yo te digo de transición fea de mi vida, pero que mi viejo me llevaba. Y hubo una cena, tipo mesa chica, ¿viste? En el Club Social estaba el Tano Ferraro, que era el que iba a rectificar el motor, Sanguinetti, Pucho Garbarini, el Vasco Ayerbe, mi viejo, Tutó Pérez y yo, que era un nene, ¿viste? Entonces empezaron a hablar. El tipo empezó a contar un poco su historia y después dijo lo que iba a hacer con el Forte. Vos sabés que yo me dormí, yo me acuerdo, pero perfectamente, me acuerdo de esa noche. El tipo no había calculadora, Darío, era un cuaderno y regla de 3 simple. ¿Cómo sería el entusiasmo de estos viejos? Viejos serían ahora, ¿no? Mi viejo hubiese cumplido 91 años. Se fueron al día siguiente a la estancia desde la mañana hasta la tardecita y vinieron con cómo había que hacer para que el Forte anduviera, pero sin salirse del reglamento. Mirá, yo voy a hacerle cosas, pero primero hicieron los escapes 1, 3, 4, 2 en fierro de construcción, tal cual era. Después agarraban, yo porque me tocaba vivirlo, yo era el cebador de mate. Compraron los caños acá en Lincoln, los llenaban de arena seca. Los tapaban, los soldaban y lo iban calentando y lo iban doblando. O sea que el 1 y el 3 se mezclaban, el 3 y el 4 se mezclaban a no sé a cuántos centímetros, ahora no me acuerdo. Eso era para que no se deformara el hierro. Caño, para que no pegara la curva. Claro. No había dobladora. Para que no se pliegue. Claro. Era, no sé, se le habría dicho tipo ponele. Pero estos viejos eran todos artesanos. De ahí se juntaban los dos caños. Yo me acuerdo que tenía un caño doble de 70 centímetros y después se hacía otra conexión con el caño de atrás, pero era un escapecito chiquito yo no sé, la Foca le saldrían 50 milímetros a la cola. Y el tipo le había dicho que tenía que tener del centro de la válvula hasta el tubo de admisión tantos milímetros por tanto de diámetro. La leva tanto, o sea, respetando todo, tal cruce. Y creo que la leva la hicieron en Montal, Buenos Aires. Mirá, digo yo, lo lindo de esta charla,
que te veo decirla con tanta pasión, porque son cosas Y vividas porque por te vos. quedan pegadas en el Exacto. cuerpo, ¿viste? No es- Y digo, y esta era la época donde yo siempre lo que más rescato, era el apogeo del auto del pueblo, los pueblos detrás de un auto. Todo. Era- La Foca tenía 47 integrantes, la Peña, o sea que pagaban una cuota social. Y la Laucha otro tanto, y todo el mundo tenía su gente. Y era que había 25, 30 cafeteras y había 25, 30, 600 porque eran las únicas dos categorías que se Claro, no, en corrían. ese momento era cafetera sola. Solamente. Solamente cafetera. Después se Después alineó se el empezaron a 600. agregar, claro. Y cuando se puso en marcha ese proyecto, que ha sido en el 74 al principio, porque de ahí empezó a ganar el auto. ¿Por qué? El tipo dijo que el Forte, por número, ¿no? Iba a tener, porque no había banco, Nada. 140 caballos, 3.800 vueltas. El cálculo que había El hecho. cálculo. El carburador era un Sole 3232 de Fiat 128. Viste que abre una boca y la otra. Y el negro Raúl Galarza, que era ese tipo había sido mecánico de la Fuerza Aérea, era un artesano de esos que yo te cuento cosas que vi hacer. Unificó el carburador, entonces abrían las dos bocas igual. Con unas mechitas de 1 milímetro las estiró. Era un injerto de cada No, cosa no, pero para era- que anduviera todo. Y yo que era un pibe, ya tendría en ese momento 15, 16 años, y los viejos ya, los más grandes, usaban anteojos. Y me decía el Tano, mi viejo decía, dale, agrandá con la mechita, que la tengo por ahí. Agrandá, y el viejo, viejo, yo le pongo viejo, para mí eran viejo y un tipo Claro. que tendrían 30 y pico de años. Tomás Bauzá era un hombre que tenía miopía, ¿viste? Pero él de cerca se sacaba los anteojos. Y me decía, a ver, no, agranda más, querido. Y yo le agrandaba, ¿viste? Cuando arrancó, se arrancó fallando. ¿Te imaginas con un color original? El motor del Forte tenía, el pistón era 3/7 de pulgada de diámetro. ¿Con qué no lo llenás? Con pavadita. Con pavadita. Y el Tano Pascual Ferraro, que era un adorable, un tipo que tenía certificación en Robert, que él colaboraba con todas las catangas, ¿eh? No era que cobraba la mano de obra. Decía, más querido, cuando yo estaba agrandando, si este Forte arranca con esta porquería, yo me voy. Y Tomás Bauzá le decía, vaya yéndose. Cuando le agrandamos mucho los chicleres, que me tocaba a mí porque era un pibe que veía, fue una emoción, ¿viste? Sentirlo en marcha. Y no se escuchaba casi el motor porque tenía, según el ingeniero tenía resonancia de escape. O sea, se equiparaba la potencia con el ruido y no se escuchaba un quilombo de motor. En una época fantástica, ¿no? Y lo miraban y lo desarmaban porque después estaba el prejuicio, está perreado. No estaba perreado, estaba hecho con un ingeniero, como lo podía haber hecho con otro Chevrolet, pero el tipo lo había hecho para la Foca. Y bueno, nosotros, viste... Una época magnífica del automovilismo Mirá, acá está, zonal. no sé si lo toma, pero Sí. este era Así se está veía. de rodillas de mi viejo, Pucho Garbarini, y esto fue cuando del número 49 pasó al 1. Impresionante. Impresionante, ¿viste? O sea, terminó el campeonato. Acá en esta foto, mirá, en esta foto, ¿sabés quién es el que está en la punta parado a la izquierda del sombrero? Osvaldo J. Villarino. Osvaldo. El iniciador del turismo Fiat 128. Claro, está mi viejo, Sanguinetti, el Vasco Yerbe, Carlitos Badillo y Pucho Garbarini. Ahora Y se vive corría uno solo, que digo, es el Vasco Yerbe. Se no corría como se podía, se corría con acompañantes. Con La acompañantes. seguridad era. Qué seguridad. Y la jaula. Era corajudo Aparte, nada más. un auto artesanal, porque el Claro. tanque Nasta era como un ala de avión hecho por este hombre, por López. Vos fijate que estaba todo el chasis agujereado por todos lados, era un eje rígido, frenos a disco, por supuesto, en las 4 ruedas, pero ¿Cómo se hacía para la correr en caja esa era de época? NAS, ¿viste? De los autos NAS Sí. norteamericanos, que esa se la había regalado el negro Galarza. Porque habían encontrado que la primera era 1 vuelta y 3/4, la segunda 1 vuelta y 1/4 y la otra directa, ¿viste? Entonces era una caja espectacular, como si estuviera arrimada de fábrica. Y yo vi cosas hacer en estos coches. Una noche me dice Pucho Garbarini, dale, vamos a dar una vuelta. Era una carrera, no sé dónde había carrera al día siguiente. Al día siguiente no, al domingo, porque ya el jueves estaba el auto en marcha. ¿Viste? Y salimos y Robert tiene, son casi todas planas, pero algunas bajaditas tiene, pero no son badenes tan profundos. Y pegó abajo la Foca. Y cuando veníamos dice, me está vibrando atrás, ¿qué habrá pasado?
Y le dice a los viejos esto, a mi viejo, al resto, que vibraba el auto. Y bueno, ¿qué vieron? Que en el eje acanalado se había torcido por, ¿viste? El golpe, se juntaron las estrías del manguito de acople del diferencial y la caja y torció un cachito. La desarmaron y fuimos al día siguiente a lo del Negro Galarza a ver qué podía hacer. Y yo vi hacer, ¿viste? Esas cosas que si vos se las contás a los pibes ahora te dicen, vos estás loco. El negro ya me conocía y me decía, vos Raulito se va a mate amargo, y la mujer de él que le decía a la negrita se va a mate dulce con lo que toman dulce. Y vos sabés que el tipo puso entre puntas del torno, aparte negro agrandado, divino, sí, ¿viste? Sí. Esos tipos adorables. Y la hizo girar y tendría una diferencia de 1 milímetro, ¿viste? No era torcido, sí, así. Le arrimó la herramienta en la parte que tenía la panza para afuera, sin herramienta, y le hizo fuerza y le dice a mi viejo, vos fraca, mi viejo le decía fraca, dame el encendedor. Y mi viejo se lo dio, pensó que iba a prender la autógena. Lo calentó con el encendedor y ya la puta me pasé. Puedo decir, si a mí me la cuentan, te digo, eso es mentira, yo la vi. Viste, los que sabían trabajar con los fierros, sí, qué sé yo, ¿viste? Muy artesanal. Muy demasiado, pero todo eso lo hacía Méndez, porque Méndez fue el precursor de la mejor suspensión que hubo en cafetera. Méndez tenía suspensión copiada de un McLaren, es una de 128 con amortiguadores adentro, la tiene Gerardo ahora, y eso lo hicieron en el taller de Méndez, no es que... y un auto que todavía sigue girando. Pero sigue, modificado, sigue girando. Si puede los caga palo porque eso dobla, que es una belleza. Sí. ¿Viste? Entonces vos decís, la Foca llegaba a Robert el domingo a la noche. Sanguinetti, por supuesto, que era una persona que tenía el galpón, y donde ahí en el galpón de él estaba la Foca, tenían un pedazo de campo donde él podía disponer de más tiempo que a lo mejor mi viejo, que es comerciante, o el Vasco Ayerbe, o los demás. A la noche ya si se llegaba temprano en la carrera ya se sacaba el cárter arriba del tráiler, o si no era tráiler en el piso, y se sacaba el cigüeñal. Entonces el negro Bilbao, que era de la Peña, que era un tipo que compraba hacienda, un negro andariego divino, pasaba por lo de Gómez, los lunes a la mañana ya tenían el cigüeñal en los Gómez para hacerle el manoflu. La Foca con este proyecto, este nuevo sistema, de que el motor estaba armado de otra forma, en el sentido de que se utilizaba bien la potencia, corrió 18 carreras con los mismos metales. Y no se rompió nada. Y no se rompió. Pero claro, llegaba a 3.800 vueltas y tiraba una relación 390. Se van a cagar de risa lo que estoy diciendo, pero era 390 con ruedas 14, que era como una 15. Pero son esos motores que si te aparece una cafetera a esa hora, te pega un susto en la calle, en un circuito, ¿viste? Entonces... Raúl, la verdad que una charla hermosa. Esto va a dar para seguir en una segunda etapa. No hay ningún problema, porque ¿sabes qué pasa? Que uno tiene... Da para charlar mucho más con esto. Qué sé yo, son etapas de la vida donde uno la disfrutó mucho. Sí, después pasamos al Fórmula 2, pues vamos a hablar de la cafetera, ¿viste? Y yo a veces por ahí discrepo con los chicos de ahora. Laburen en el auto, les pasan un plumero, no es así. Hay que aprender de estos tipos que saben. Lo que pasa es que, bueno, viste, ahora aparecieron muchos. La zona de confort están los preparadores. Claro, sí. Después, ¿qué pasó? Yo pienso que en una época que se permitieron los motores libres, ahí fue un grave problema, a mi manera de ver, para las categorías. Porque el que tenía una chequera grande, con ceros incorporados... se mandaban a hacer motores a los hermanos Satrianos. Exactamente, entonces eso desprestigió, porque si, escuchemos una cosa, vamos a ser claritos. Una vez recuerdo que alguien comentó que uno de los hermanos Satrianos, cuando se enteró para dónde iban esos motores y de dónde se ponían esos motores, y les dijo, ustedes están locos. Con este motor, en eso hay que estar loco para correr. Pero justamente... Y nunca van a poder transmitir la potencia de este motor a la tierra. No hay ninguna suspensión, porque, escuchame, ellos estaban corriendo con un auto de 1000 y pico kilos. Acá pesan 400 y pico. Te queda en el aire. Le tenés que poner un contrapeso tractor en la cola para que la transmita. Y no hay suspensión que vos puedas diagramar para que transmita esa potencia al piso. Si vamos a ser claritos, si un Falcon Sprint en la calle, con el motor que venía de fábrica, andaba a 180 kilómetros, con 400 kilos, iban a andar a la misma velocidad, o sea, dejalo, vos dale una apertura de luz de válvula limitada, una alzada limitada, un carburador trabasen un poco, pero ese tipo no va a romper nunca un motor.
Y bueno, en ese momento los fierros había que cuidarlos porque tenía la bomba de este Forte tenía la bomba de aceite que le había hecho Luis Alberto González, otro muchacho que también trabajó mucho en la Foca, que fue acompañante de la Foca, creo que omití, me olvidé de nombrarlo. Trabajaron en una tornería y de una bomba de Torino fundió aluminio y la colocaron con correa dentada que recién aparecía en el mundo, ¿viste? Una correa dentada para robo, no podíamos creer que es lo que teníamos en la mano. Y viste, son y escuchame, los tornillos de afuera eso sí me tocaba a mí. Ah, qué olor. Preparar el posipol grandote para tapar los tornillos para que la presión de aceite no escupiera para afuera. Y la Foca tenía una última anécdota, ¿no? Que son ricas, ¿viste? Tenía el carburador, tenía todo hecho por este ingeniero y en el tubo de admisión, que por ahí se ve acá, en el carburador tenía unas trompitas de mayor a menor que llegaba, ponele, yo no me acuerdo la medida, de 40 milímetros a 30, ponele, ¿no? Entonces le provocaba como si fuera un turbo. Y arriba le habían soldado a mi viejo, se lo he hecho en la gomería, un material desplegable, ¿viste? Como el que tenés para calentar arriba las estufas. Sí. Que si vos lo mirás de un lado, tiene como si fuera toda una inclinación. Exacto. Tiene un ángulo. Ese ángulo, el tipo había dicho que había que ponerlo de frente para que el aire pegue y ayude a meterse. ¿Qué pasó? En una carrera en el Elefante Blanco sale Pucho a la serie, porque sale clasificación y había cascotes, se desarmó el carburador, se sopleteó todo, o no sé, si lo sopleteaba, no sé si había compresor, se limpió. Sale Pucho a la serie y se le están faltando 300 vueltas. Y le faltan 300 vueltas y daban vuelta y daban vuelta y daban vuelta. Y no sé cuál de los viejos se dio cuenta que estaba la toma de aire al revés. Eso le ocasionaba 300 vueltas menos de motor. O sea, vos decís, ¿hasta qué punto se jugaban los abuelos era trabajo y ensayo y error? Porque, viste, estos motores podían pegar un tiro también. Pero no, la verdad que qué sé yo, ¿viste? Para mí la Foca marcó una etapa de mi vida porque estaba mi viejo, porque tengo mis amigos todavía como Gustavo Flores, Luis Alberto González que está en Robert, gente que todavía, el Carlitos, el Vasco Ayerbe que todavía vive, está grande, pero el Vasco está lleno de anécdotas y de laburo. Y trabajaban como locos, se encerraban a trabajar. Mirá, pasame, Mariano, ese transportador que está allá en la pared. Eso me quedó de recuerdo también, que eso era de Pucho. De aquella época, de la Foca. Era para poner a punto las levas. Y ya te digo, vos, Raulito, me decías Sanguinetti que ves mejor. Cuando llegues a 76, pará. Con eso. Claro, ¿viste? Y se cerraban, trabajaban ponerle un martes a poner a punto la leva, como si hubiese, yo me reía, ¿viste? Porque realmente parecían misión imposible, se escondían para poner a punto el auto, sin nadie, primero que nadie te iba a copiar, segundo que... Pero ¿sabés lo que eso era el folclore del auto de carrera? Porque los Méndez harían lo mismo, el Chucho hacía lo mismo, pero una camaradería total porque se iba todos juntos del rover y se venía todos juntos, o sea, cada cual en su vehículo. No había una rivalidad que te iba a tirar la mierda uno en el circuito porque no te quería. No, yo creo que fue una etapa muy linda. Después, bueno, sí, pasamos al Fórmula 2, pues eso ya es otra etapa. Raúl, muchísimas gracias, es un placer y seguramente esta charla la vamos a continuar en otro momento. No, dale, tranquilo que... me llena de orgullo hablar de una cosa que uno vivió y que trajo tanta historia para un pueblo como Robert. Y viste, es muy rico estos recuerdos, te hacen poner la piel de gallina porque emociona.